Bueno, y seguimos en esta jornada, en este 8M aquí en CNN Chile, conversando sobre la situación de las mujeres en distintos ámbitos, y vamos a conversar a esta hora con la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto saludarte y tenerte aquí en CNN Chile. Bienvenida. Muchas gracias, Matilde. Para mí también es una alegría poder conversar contigo. Alejandra, bueno, venimos conversando hace mucho tiempo y por eso estamos contentas de volver a vernos, pero ¿cómo has visto la evolución desde que partíamos conversando hace 10 años atrás de la incorporación de las mujeres al mundo público y al mundo también privado empresarial? ¿Cómo has visto este desarrollo y también cómo marcó el Me Too al movimiento feminista? Bueno, yo te diría que toda esta década de la que estamos hablando ha estado marcada por avances y retrocesos. Esa ha sido como la historia del avance del feminismo en general, siempre así. Se arreglan unas cosas, se mantienen pendientes otras. Y en ese sentido yo creo que lo que estamos viviendo hoy día en Chile, y que se traduce en tener una convención constitucional paritaria, el ideal de poder escribir una constitución feminista, este gobierno paritario que asume el 11 de marzo, etcétera, tiene una justificación en la ola feminista del 2018, la toma de las universidades por parte de las estudiantes. No sé si tú te acuerdas. Sí, claro. Que de alguna manera como todas sus temáticas, la demanda por poner fin a la violencia de género, al acoso sexual en las universidades, entre otros muchos temas, como que irrumpió en la agenda pública. Empezamos a hablar de una ola feminista, y eso fue previo al estallido social. Entonces el estallido social, de alguna manera, pilló a nuestro país ya teniendo esta conversación, como con este impulso importante, que coincidió, por supuesto, con las protestas a nivel internacional de estos movimientos como el Me Too, Time's Up o Ni Una Menos, que era particularmente, y es un movimiento que reclama por el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, cuando se produce este estallido el 19 de octubre y luego todo lo que vino después con este pacto por una nueva constitución, de alguna manera ya estábamos viendo mucho más instalado en las conversaciones, incluso una especie de apoyo más evidente, apoyo social a las demandas por una igualdad de género. Y así hemos ido evolucionando. Obviamente tuvimos una campaña presidencial donde hubo harto en contra, o sea, hartos discursos que de alguna manera amenazaban con hacernos retroceder más allá de lo que ocurrió en la pandemia. Pero yo creo que hemos tenido unos años desde el 2018 muy activos en poner los temas del feminismo en la agenda pública. Bueno, las mujeres fueron las que mayoritariamente, las mujeres jóvenes fueron las que mayoritariamente votaron por Gabriel Boric, y eso quiere decir también que ha permeado mucho este tema, sobre todo cuando teníamos ahí el enfrentamiento entre dos candidatos, uno que era decididamente feminista y otro que tuvo que ir arreglando su agenda por el camino, porque había partido con la eliminación de un ministerio que hoy día va a estar dentro de la moneda. ¿En qué se van notando? Bueno, eso sin duda que es un cambio bien importante, pero ¿en qué se va notando este movimiento feminista, donde ya hablar de feminismo no es mal mirado, pero sin embargo se mantienen las brechas, Alejandra? Bueno, es que esto, como te decía, es como una de cal y otra de arena. Yo creo que hoy día tenemos un desafío enorme porque la pandemia de alguna manera nos recordó lo precario que es de alguna manera el vínculo que las mujeres tienen con el mundo público, con el mundo del trabajo, por ejemplo, y por el contrario la naturalización de las labores de cuidado sobre sus hombros. Entonces, en el punto más álgido de la pandemia el año pasado, más de 900.000 mujeres salieron del mundo del trabajo, de la fuerza laboral, por cuidar, porque no estaban abiertos los colegios, los jardines infantiles, para qué decir los pocos centros de apoyo a los adultos
mayores. Entonces siempre tenemos esta contradicción, que de repente los avances societales van un poquito adelante de la opinión pública, en este caso, por ejemplo, lo que hablabas tú de la gente joven que hoy día tiene mucho más claro que quiere que ese sea el camino, pero por otro lado, normas, leyes, instituciones que todavía no dan el ancho o que todavía no logran responder como se debe a esas demandas por igualdad. Entonces ahora tenemos un gobierno que asume, que se declara, como tú bien dices, abiertamente feminista. Ya eso es un logro enorme. El gabinete paritario, con la primera mujer ministra del Interior, con un Ministerio de la Mujer que además va a estar con oficinas en La Moneda. Eso marca una ruta importante, pero una ruta que tiene que llenarse con hechos, con hechos más que promesas. O sea, en la práctica, lograr avances. Yo creo que este es un gobierno que tiene una agenda feminista bastante clara, con prioridades en los primeros meses, también muy expectante de qué es lo que va a lograr la Convención Constitucional, que tú sabes que también hay ahí una bancada de constituyentes feministas que han estado impulsando muchas iniciativas en ese sentido: la democracia paritaria, la justicia con enfoque de género, los derechos sexuales y reproductivos, las iniciativas vinculadas al reconocimiento de los cuidados no remunerados, que son conjuntos de principios, derechos y deberes que de alguna manera van a dar garantías para después traducir eso en proyectos de ley, en acelerar proyectos de ley como, por ejemplo, el proyecto de ley de violencia integral. Si nosotros tenemos una constitución que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la verdad es que va a ser muy difícil eludir no solo la discusión, sino que la aprobación de un proyecto como ese, que lleva bastantes años ya tramitándose en el Congreso, al menos desde el fin del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, y ahí hay temas que todavía no se entienden tan bien. Por ejemplo, cuando se habla de la justicia con un enfoque de género, lo que se piensa es que se quiere favorecer a las mujeres y eso está lejos de lo que significa incorporar el género en la justicia. ¿Qué es lo que se debiera entender? Bueno, es lo que tú dices, es como la primera crítica, el cuestionamiento al principio de igualdad ante la ley, pero la verdad es que lo que se tiene que entender es que el enfoque de género es una categoría de análisis, es una metodología que te permite de alguna manera analizar y traer a la reflexión todas las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres en comparación con los hombres en muchos ámbitos de la vida, y por lo tanto cómo a través de medidas legales que propendan a la igualdad y a la no discriminación tú puedes subsanar esas situaciones que son desigualdades estructurales. Los ejemplos más inmediatos tienen que ver con toda la justicia vinculada a la violencia contra la mujer. ¿Cuántas veces hemos visto cómo la justicia falla contra esos intereses, o bien revictimiza a las mujeres o de alguna manera genera interpretaciones que son reflejo de sesgos machistas y patriarcales? Entonces, esa es una forma de alguna manera de asegurar la perspectiva de género, que en las categorías de análisis de esas brechas se tomen en cuenta esas particularidades en que son muy distintas las formas en que las mujeres y hombres se insertan en la sociedad, precisamente por su asimetría de poder, o sea, Alejandra, por las desventajas. Y Sí. antes de terminar, en este gobierno que se declara feminista y que va a tener al Ministerio de la Mujer dentro del Palacio de Gobierno con oficina, hoy día se anunciaba, y que se dice que este Ministerio de la Mujer va a ir permeando todos los ministerios, que se pretende dar una mirada transversal desde todas las carteras. ¿Cuál dirías tú que debiera ser, a juicio de ustedes o como ustedes lo han evaluado, las prioridades legislativas, por ejemplo, cuando el gobierno ya comience a estar, digamos, cuando haya asumido?
Yo creo que hay prioridades legislativas y prioridades de diseño de política pública que son bien relevantes. Por un lado, yo te diría que tenemos un desafío este año, el próximo año, dentro de la reactivación económica, de recuperar el empleo de las mujeres, que aún no ha llegado a los niveles pre-pandemia, que tampoco eran tan elevados, pero habíamos logrado un progreso ahí a través de empleos formales, empleos de calidad. Y nosotros hemos hecho varias propuestas vinculadas a mantener un subsidio al empleo para las mujeres que sea importante. No sé si se llamará IFE laboral o se va a potenciar un instrumento que ya existe, que es el bono trabajo mujer, pero que obviamente habría que reformularlo entero. También hay que impulsar una política de capacitación y un plan para sumar a las mujeres a todo lo que tiene que ver con las habilidades de la economía digital, de la automatización que ha ido acelerándose también en esta pandemia. Y todo eso tiene un correlato. La otra cara de la moneda es cómo logramos que haya mayor corresponsabilidad, cómo construimos un sistema nacional de cuidado, cómo garantizamos que las mujeres tengan esa alternativa de distribuir equitativamente sus roles de cuidado con los hombres y ojalá con leyes que terminen instaurándolo definitivamente. Por ejemplo, una sala cuna universal, por ejemplo, un postnatal parental exclusivo para los hombres. De alguna manera tenemos que ir habilitando todas esos cambios que permitan que saquemos de la órbita o del entorno de las mujeres una barrera que realmente hoy día es, a nuestro entender, la principal para poder llegar a lograr esa autonomía económica, que además tiene que es positiva para otras cosas también. Es positiva si las mujeres quieren salir de círculos de violencia, obviamente la autonomía económica es importante. Si las mujeres quieren brindarle mayores oportunidades a sus hijos para una educación de calidad, esa autonomía económica también es importante. Así que ahí creo que hay una prioridad relevante. También todo lo que tiene que ver con la reforma al sistema de pensiones, que si uno analiza el ciclo de vida de las mujeres, bueno, ese es un tema trascendental, cómo reconocemos ese trabajo de cuidado no remunerado en un sistema de pensiones y compensamos toda la pérdida de oportunidades que las mujeres tienen a lo largo de su vida, y eso es muy importante sobre todo para las generaciones que están prontas a jubilarse hoy y que obviamente ven mucho más amenazadas sus montos de pensiones, porque todavía para una gran mayoría no tenemos una solución, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchos temas. Yo te diría que hay que privilegiar, ir priorizando y ir acometiendo todas las reformas de acuerdo a esas urgencias, y para nosotros obviamente el empleo, la autonomía económica son un factor muy importante con este elemento de corresponsabilidad social de los cuidados para llegar a ser realmente un sistema justo con una seguridad social que responda a las necesidades de mayor dignidad para las mujeres. Bien, Alejandra, te queremos agradecer haber estado acá con nosotros en este día, que es un día bien importante, que marca hitos, y también estamos a 3 días de que comience el nuevo gobierno para fijar, digamos, las miradas donde se tiene que apuntar. Así que estés bien, que tengas una buena tarde y gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde. Un abrazo.